Maestra Ana María Sánchez Mora. Tiene la maestría en Física y la maestría en Literatura Comparada, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad es la divulgación de la ciencia escrita, con particular interés en su análisis literario. Ha publicado cuento, ensayo, novela, teatro, así como artículos y libros de divulgación. Actualmente trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Recibió el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar 2003. En esta ocasión les voy a plantear una pregunta que ojalá les resulte interesante. ¿Son el feminismo y el machismo actitudes semejantes? Primero quisiera ver con ustedes la razón de la pregunta. Acaban de cumplirse años de los sucesos de 1968. Si ustedes les preguntan a los jóvenes de generaciones muy posteriores, escucharán lo que sucedió en 68 como si fuera una leyenda, como si fuera algo muy en el remoto pasado. Tanto que es difícil hacerlos entender qué ocasionó ese movimiento, qué había detrás, cuáles eran las fuerzas políticas. Cuando de la misma forma trata uno de platicar con jóvenes de otras generaciones más nuevas sobre el feminismo, bueno, la primera respuesta es de aburrimiento, de otra vez ese rollo de ¿y ahora por qué? ¿Por qué se sigue escuchando esa palabra que ya es hasta como mal vista? Y aquí lo que pretendo ver con ustedes es que si uno desconoce tanto los hechos del pasado como las explicaciones que se dan a esos hechos desde todos los puntos de vista, bueno, uno no tendrá herramientas, no tendrá elementos para luchar por un futuro mejor. Y en este futuro mejor no solo incluyo a las mujeres, sino también a los hombres, porque bien lo dijo Graciela Hierro, la filósofa y feminista, la mitad de la humanidad no puede estar bien si la otra humanidad no lo está. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo que los jóvenes deben saber o deberían saber respecto al feminismo? Bueno, en una visión ultra rápida de la más remota antigüedad, como dicen mis colegas, no se conoce ni de los registros históricos más antiguos, ni de otras evidencias arqueológicas ni antropológicas, una cultura ni una sociedad humana donde no haya tenido lugar la opresión a las mujeres. ¿Qué significa exactamente opresión a las mujeres? Significa que el sexo masculino se considere superior por el solo hecho de ser sexo masculino. Dicho en términos más modernos y biológicos, estar en posesión de la combinación de cromosomas XY es un hecho que da superioridad. Pero regreso a mi historia breve. Esta opresión a las mujeres se ha dado de muchas formas y, como decía, no se conoce una cultura donde no haya ocurrido. Obviamente se ha tratado de estudiar cuál es el origen, si existen grupos humanos que no la hayan ejercido, y la respuesta hasta ahora ha sido contundente. La opresión femenina es un hecho histórico prácticamente innegable. Las explicaciones que se dan a este hecho, hay muchísimas. Yo les quiero dar unas cuantas, las que me parecen más interesantes. Por ejemplo, se ha dicho que en el pasado remoto existía más bien un matriarcado que un patriarcado. O sea, las mujeres tenían el poder y la maternidad era vista como la mejor de las posibilidades humanas.
y que entonces hubo una extraña revolución en el Neolítico de la que nadie tiene pruebas y los hombres tomaron el poder. La razón de que así hubiera sido no se ha expuesto, pero este es un intento de explicación que yo llamaría esperanzadora, pero totalmente falsa hasta donde se sabe. Porque finalmente la pregunta sigue en pie. ¿Y por qué se dio esa revolución? Esa revolución, si fue en el Neolítico y dura hasta nuestros días, ¿cómo es posible que haya durado tantísimo tiempo? Bueno, otra explicación es la marxista. La opresión de las mujeres no es más que otra forma de opresión de los trabajadores por el capital. Pero también los antropólogos han echado por tierra esta versión porque se ha visto que en sociedades donde no hay ni por asomo la noción de capitalismo, las mujeres son oprimidas. Otra versión, como más psicologista, menciona que al ser las mujeres las que están en posibilidades de reproducir la vida, bueno, en el sentido más físico posible, eso les quita a los hombres una razón de ser en este mundo, razón de ser que, por supuesto, entre comillas, y que entonces se apoderan de las mujeres, las oprimen para por lo menos ser los que dirigen esa reproducción y tienen en sus manos, digamos, la posibilidad de trascender. Hay, como les decía, muchas otras opiniones y versiones, pero ninguna tiene una explicación que resulte satisfactoria. Si seguimos en la historia que empezamos a decir de la antigüedad, llegaremos a un suceso muy espantoso, que es verdaderamente una vergüenza de la humanidad, que es la cacería de brujas. Ustedes saben que en un momento de los albores del protestantismo, y no solo por esta versión de la religión, se empezó a perseguir y a torturar y a matar mujeres, acusándolas de hechicería. Acusaciones que ustedes también saben muy bien que nunca se podían probar, porque tal hecho no existe. Pero lo que llama la atención, y fue una matazón impresionante, no fueron unas cuantas mujeres, lo que llama la atención es que siempre fueron mujeres y nunca fueron realmente de clases altas o ricas o de la nobleza. Entonces, este hecho que se ha tratado de explicar de muchas maneras, sobre todo políticamente, pues nos pinta un panorama muy desolador y terrorífico de lo que significaba ser mujer en algún momento de la historia. Y después de esta casa de brujas, seguimos con un periodo muy largo donde sigue habiendo opresión, quizá de otras formas, pero llegamos a otro tipo de casa de brujas que empieza al final del siglo XIX y principios del XX con las versiones freudianas de lo femenino. Y en resumen, les puedo decir que la versión de Freud del ser femenino es que es el ser anormal, porque el ser normal y ortodoxo, desde el punto de vista psicológico y humano y hasta físico, es el hombre, el varón. ¿Cómo fue la cacería de brujas en tiempos freudianos? Se pretendía que la mujer siempre tenía envidia de los hombres, que solo se podía realizar para superar esa envidia vía la maternidad, y que tenía que lograr unas proezas sexuales que los anatomistas luego vieron que eran imposibles, porque era la forma en que se pudieran parecer en su fisiología a los hombres. Bueno, esto que ahora a lo mejor nos causa gracia, en su momento hizo muchos hogares infelices y muchas mujeres frustradas, porque era imposible lograr lo que Freud proponía. Y la cacería de brujas, repito, consistía en señalar a las mujeres
que no se parecían a los hombres como seres humanos deseosos. Pero entonces, ¿cómo es posible que estos mitos, que las mujeres pueden ser brujas, que son las portadoras del mal, que solo se pueden realizar vía la maternidad, o que su sexualidad es anatema, estos mitos horribles de que la mujer es como un ser que nunca madura, un ser infantil que siempre hay que guiar, que fue una noción muy extendida en cierta época, de todos los filósofos que dijeron que no tenía alma y si la tenía, pues era un alma muy inferior a la masculina. De otras épocas científicas, entre comillas, donde la mujer fue considerada un mero receptáculo de hormonas. Todavía hasta nuestros días una de las ofensas que nos echan a las mujeres cuando vamos manejando y lo hacemos mal tiene que ver con nuestras hormonas. Si las tenemos, porque las tenemos, y si no, también. Entonces, mucha cosa ofensiva viene por nuestros estados fisiológicos naturales. Entonces, ¿cómo era posible eliminar, paliar, o al menos explicarse a qué se debían todos estos mitos que ayudaron a oprimir a las mujeres, que han ayudado a oprimir a las mujeres durante tanto tiempo? Se ha echado mano de muchas formas de pensar: la religión, la política, la historia, la antropología. Pero lo que yo les propongo ahora es que si hay algo que realmente ha ayudado a demoler estos mitos y estas actitudes contra las mujeres, ha sido la ciencia. La ciencia, dicho de manera muy general, es una forma de conocer la naturaleza. Mucha gente le tiene horror porque es difícil, le tiene miedo porque en algunas aplicaciones científicas la humanidad se ha equivocado rotundamente y ha actuado de manera muy cruel. El ejemplo de la bomba atómica es conocido de todos y cuando la gente dice que la ciencia es mala y esgrime este hecho, hay poca cosa que los científicos puedan decir a su favor. Sin embargo, es un método de conocimiento que trata de llegar a una verdad natural del mundo. Y como muchos científicos dicen y muchos divulgadores, no será la forma inequívoca de llegar a la verdad, pero es la forma más segura que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede decir que la ciencia ha ayudado a eliminar todos estos oprobios del pasado? Paréntesis, esto no significa que estén eliminados por completo. Solo quisiera que vieran cómo la ciencia ha empujado para que estas cosas se vayan resolviendo y se vayan dilucidando. Por ejemplo, la ciencia en su momento ayudó a ver que las brujas eran seres inexistentes, así como los fantasmas y otros espectros, que no había nada que se le pareciera y que las mujeres ni nadie tenía la posibilidad de convertirse en un ser que volara por los aires y hiciera tratos con Satanás. En el caso freudiano, ¿qué sucedió? La ciencia investigó la fisiología femenina seriamente y se dio cuenta de que había cuestiones anatómicas y fisiológicas que nos distinguían clara y biológicamente de los hombres y que por tanto calificarnos como hombres de segunda, como subhombres o bien como hombres anormales era no solo injusto sino hasta estúpido, porque esta calificación venía de un desconocimiento absoluto de nuestras funciones. Todo esto lo hizo
también la ciencia. ¿Y qué tenemos a mitad del siglo pasado, del siglo XX? Tenemos una revolución que se logró gracias a la ciencia, que es el control de la reproducción. El control de la reproducción, producto del desarrollo científico, del conocimiento de las hormonas, de la bioquímica, ha sido, creo, un parteaguas en la liberación femenina y en el triunfo sobre la opresión. Porque mientras la reproducción de la especie fue desconocido o simplemente fue satanizado o fue, al contrario, visto como un hecho bendito, no había forma de poner las cosas en su lugar. Cuando se sabe en qué consiste la reproducción, qué parte de la reproducción está a cargo de la mujer, y la respuesta es prácticamente toda. ¿Y cómo puede ser que se desarrolle una vida femenina si la posibilidad de decidir sobre algo tan importante como es si quiere tener hijos, cuántos quiere tener, cuándo se quiere detener, si no hay forma de hacer partícipes a los hombres del cuidado de los hijos y de un montón de procesos alrededor de la reproducción que estaban de manera injusta, aunque con cierta base biológica, totalmente en manos de las mujeres? Bueno, entonces el papel de las mujeres era estar totalmente a cargo, y si algo salía mal, si algo era determinado como incorrecto, pues toda la culpa la tenía esa sola parte de la pareja. Entonces, creo que si la gente que tiene la opción de decidir cuántos hijos y cuándo los tiene, está hablando de mujeres, pues su panorama vital es muy diferente, porque se puede desarrollar, aparte de la maternidad, en muchas otras áreas de la vida que también hacen feliz y completo a un ser humano. Ahora, yo estoy hablando desde un sector social y educativo muy, muy, muy estrecho. Estoy hablando desde una situación afortunada de vida donde hay estudio, hay comida, hay satisfactores intelectuales y físicos. Yo creo que cuando uno les explica a los jóvenes en qué consiste el feminismo, y dicen, bueno, eso es algo que yo ni conozco ni tengo que por conocer, es algo del pasado, son esas viejas sombrerudas con unas faldotas largas y botas que andaban proponiendo que la mujer tenía derecho a voto. Bueno, ya lo tiene. ¿Cuál es el problema? Ya les acortaron las faldas, ya tienen lugar en el mercado laboral, ya pueden ser hasta presidentas, rectoras y primeras ministras. Entonces, ya tienen la píldora, ya tienen la vida resuelta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué siguen insistiendo en el feminismo? Y bueno, mi pregunta original tiene que ver con esto, que es una reacción ante lo que no se conoce. El feminismo es entonces la reacción en contra de la opresión de la mujer. Esta reacción propone explicaciones, busca soluciones y trata de que haya avances que además se distribuyan en todos los estratos sociales, económicos, y no nada más en este pequeño grupo que mencionaba, de intelectuales que tienen acceso a la información y que tienen, comillas, la vida resuelta en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo es posible que esto siga avanzando, que la opresión femenina se aminore, si las nuevas generaciones no saben que ha habido opresión femenina o solo pueden ver un estrecho margen, una pequeña parte del espectro posible de vida de las mujeres? Cuando yo le he preguntado a gente de una generación más joven,
hombres particularmente, ¿por qué cuando escucha la palabra feminismo se pone tan molesto y se siente agredido por las mujeres? Lo que me está diciendo es que hay un desconocimiento, no solo de la historia que he tratado de narrar a grandes brincos hace un momento, sino del surgimiento de un movimiento por un hecho objetivo e incontestable, que es la opresión femenina. La respuesta, aparte del desconocimiento y el disgusto de los jóvenes, es, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Mi papá nunca le faltó el respeto a mi mamá, yo no conozco ejemplos de maltrato ni de opresión. Es más, cuando yo prendo la televisión y me dicen que ese es el año contra la violencia femenina, no sé de qué me están hablando. Sí me puedo imaginar que en el ámbito rural, en comunidades indígenas, es probable que, pues porque no han llegado los avances de la civilización, se den estas situaciones, pero nada más es cosa de tiempo que se expanda esta ola de corrección política, de atención por parte del gobierno, y todo quedará solucionado y las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres. Bueno, esto quiere decir que hay movimientos ociosos, por ejemplo, el que lucha contra la violencia de género, puesto que es cosa nada más dejar de que las buenas vibras lleven su cauce y lleguen a donde tienen que llegar. El hecho es que está reconocido que en sociedades de primer mundo educadas, la violencia contra las mujeres sigue vigente. Las violaciones no disminuyen por el hecho de que el feminismo sea un movimiento vigente. Bueno, pero entonces la reacción es por desconocimiento. Pero también ha sucedido algo en ciertos sectores sociales, de lo que poco nos hemos dado cuenta las feministas antiguas. Y es que ha habido un viaje del péndulo, de la total opresión que estos jóvenes no conocieron, a una reacción, una sobrereacción femenina, cuando se estén posibilidades, que es, ahora vas a pagar por lo que nos hicieron. Y así me lo han expresado. Las mujeres han tomado el poder, se dice de las mujeres de su entorno, y ahora exigen no solo igualdad, sino más que eso, exigen seguir siendo tratadas, como damas, que se les abra la puerta, que se les cargan los bultos, pero que se encargue uno de las labores del hogar y de los niños, y aparte le truenan a uno el látigo. Así lo han expresado, así lo he escuchado. Cuando me dicen eso, yo me sorprendo, porque lo primero que viene a mi mente es, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió este viaje inverso del péndulo? Y debe haber sido en muy corto tiempo. Y ha creado mucho resentimiento contra el feminismo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que se ha confundido el feminismo, o sea, esa búsqueda de acabar con la opresión femenina, esa búsqueda de derechos igualitarios, se está confundiendo con el machismo inverso, que es lo que algunos llaman embrismo. Si el machismo nos parecía un movimiento o una actitud más bien horrible, injusta, inexplicable, dolorosísima, porque era la opresión de un género, por el otro, por el solo hecho de pertenecer al género femenino, ahora lo que los hombres jóvenes viven es el embrismo. Ahora la opresión del género masculino, porque como nosotras fuimos oprimidas, ahora nos toca oprimirlos. Esa posición es una de las posiciones más desgastantes, más absurdas y más tristes para el feminismo, porque son los logros feministas hechos trizas, porque han ahora acabado en la caricatura opuesta, en un reflejo indeseable ante el espejo del machismo. Yo, las primeras veces que escuché esta opinión de los hombres jóvenes,
sentía una especie de coraje porque decía, tanto hacer para llegar a que se ha invertido y que lo que hemos logrado las feministas es ahora el rechazo de las generaciones jóvenes. Porque, ¿qué sucede con las muchachas? Las muchachas es como si les habláramos de las épocas de las cavernas, donde, perdón, ¿quién le pegaba a quién? O sea, ¿de qué se trata? Yo hago lo que quiero, con mi cuerpo, con mi vida. Yo estudio, yo subo, yo manejo, yo bajo, gano mi dinero. Pero eso no solo es una visión burguesa de la vida, es una visión cerrada de que no quieres ver lo que hay más allá de tus narices. Entonces, si las mujeres y los hombres jóvenes no conocen esta parte del pasado, ellas, por un lado, no saben que esto se puede revertir, porque fue una ganancia que ahora ellas disfrutan, que costó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Y ellos lo que ven es que más vale que se regresen las cosas al estado original, porque como dice el dicho, de que tú te impongas a que yo me imponga, pues mejor lo dejamos como estaba antes. Entonces, mi punto es, si la gente joven está dispuesta a conocer un poco del pasado y también a saber algo sobre ciencia, de modo que se pueda intentar explicar cosas que sucedieron en ese pasado y que si ven bien están sucediendo ahora, aunque no las quieran ver, bueno, vamos a estar en muchas mejores condiciones, hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿por qué los hombres dicen con coraje? Es que ahora ellas toman el poder y yo les tengo todavía que llevar rosas, abrir la puerta y cargar los bultos. ¿De dónde sale eso? Bueno, de una cuestión donde las feministas no supieron hasta dónde llegar. El género femenino, biológicamente, tiene ciertos obstáculos físicos, vamos a decir así. Tiene menor fuerza muscular. Tiene a su cargo, ya lo dije 1000 veces, la reproducción, la parte más pesada, mucho más pesada, que incluye el embarazo, el parto, la lactancia y el cuidado de los críos durante varios años. Entonces, una forma de compensar socialmente estos, pues, obstáculos físicos era que los hombres fueran muy atentos, que conquistan con flores y te hablan bonito, porque saben que de ti van a lograr algo muy importante, hijos, ¿no? Entre otras cosas. Y luego, pues tienes que cargar con un bebé que requiere de tus recursos corporales durante 9 meses, entonces tiene que ser dulce y suave. Y luego cargas a la cría, estás en el posparto, te deprimes y bueno, entonces hay que traerte chocolates o en los tiempos de las cavernas seguramente un buen pedazo de carne y bueno, pues ayudarte porque no puedes con todo, no puedes con todo. Y en las sociedades modernas eso también se nota en que te abran la puerta, te dejen pasar primero, porque bueno, me imagino que antes no te dejaban pasar primero porque te comía primero el animal salvaje que estaba a la vuelta de la selva. Ahora es una manera de mostrarte deferencia, que te dejen pasar primero. Bueno, pero entonces, ¿por qué queremos las mujeres, según la visión esta joven, que nos sigan teniendo esas deferencias? Si ahora tomamos el poder, tronamos los dedos, les ponemos los trastes en las manos y la pañalera pues, se las colgamos del brazo. Bueno, porque como no se entiende bien que todas estas atenciones proceden de razones biológicas fundamentales que hasta ahora no se pueden cambiar, bueno, entonces ellos creen que ya habiendo salvado la problemática de tener un nicho en el mercado laboral, posibilidades diferentes de estudio, de moverse por su cuenta, de ganar su dinero,
bueno, que la parte donde somos frágiles, vulnerables físicamente, pues ya también es parte del mismo paquete. Y si podemos, con carreras, con manejadas de coche y con cuentas bancarias, pues tenemos que poder con todo. Bueno, las primeras feministas, las que quemaban los brasieres, hicieron creer eso a los hombres y a la sociedad. No te necesito, puedo sola, yo arreglo mi vida como puedo y como quiero. Y entonces los hombres se resintieron, porque su papel quedaba inversamente oprimido. Ahora no eres nadie. Si yo quiero, te doy un lugar en mi vida, y si no, no. Entonces, todo esto conformó el embrismo. Y lo que estamos viendo, ese rechazo al feminismo, es el embrismo, que insisto, es una situación tan desagradable, tan detestable, como lo es el machismo. Porque es el desprecio ahora del género masculino por el género femenino. Entonces, ¿dónde estamos paradas? Si nuestro argumento de pelea es quítate que ahí te voy, estamos en graves problemas, porque no lo podemos defender. Decir el oprimido ahora es el opresor es la peor manera de hacer triunfar una causa. Entonces, yo creo que tanto con elementos de conocimiento científico y de otros tipos, de explicar por qué de pasar a ser una opresión femenina aparentemente ha sido ahora la inversa en ciertos círculos, y cómo no olvidar que estos círculos son muy estrechos y muy pequeños, y que en el horizonte hay sociedades y pueblos y gente donde las mujeres siguen siendo oprimidas como antes. Yo creo que eso es algo que no podemos soslayar. Yo creo que desde mi profesión como divulgadora hay que hacer hincapié en que lo peor que le puede pasar al ser humano no es no saber, es no querer saber. Y que los jóvenes deben interesarse por todo esto que ha sucedido, que les puede explicar por qué tienen ahora este resentimiento inverso que no ayuda para nada al avance de la causa de las mujeres. Y quisiera terminar con esta parte de mi plática, con la frase que dije al principio de Graciela Hierro, la feminista, que es: ¿cómo puede la mitad de la humanidad estar bien con la otra mitad sojuzgada? Pero ahora piensen que esa mitad que antes era sojuzgada, ahora se considera sojuzgada. Ninguna de las dos mitades está bien, eso no puede ser.